Suscríbete ahora, o podrías ser la próxima víctima. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan fácil es caer en la trampa de la belleza? En una calurosa tarde de verano, mientras el sol se deslizaba por el horizonte de la periferia de Madrid, un hombre llamado Javier, con un pasado lleno de sueños rotos y secretos oscuros, se encontraba conduciendo por la autovía A3. La monotonía del asfalto se extendía ante él como un río gris, y en su mente las sombras de decisiones mal tomadas empezaban a asomarse. A medida que avanzaba, Javier no podía evitar recordar su vida anterior, aquella en la que el mundo parecía estar lleno de posibilidades. Había sido un joven entusiasta, lleno de esperanzas, pero tras la muerte de su madre, un accidente que había dejado cicatrices tanto físicas como emocionales, había perdido su rumbo. Ahora, su existencia se limitaba a un trabajo aburrido y una rutina que lo mantenía alejado del dolor, pero también de la felicidad. La soledad le pesaba como una losa, y cada día se sentía un poco más atrapado en su propia vida. Fue entonces cuando, de repente, algo rompió la monotonía. En el arcén de la carretera, una figura emergió del calor distorsionado del asfalto. Era una mujer hermosa y enigmática. Su cabello largo y oscuro caía en cascada sobre sus hombros, y sus ojos, grandes y misteriosos, parecían brillar con una luz propia. Javier sintió un tirón en su corazón, un impulso irrefrenable que lo llevó a frenar de golpe. La imagen de su madre le vino a la mente, recordándole las advertencias que siempre le había dado sobre las apariencias. La mujer, que se presentó como Laura, sonrió con una dulzura que hizo que Javier se olvidara de su pasado. Sin embargo, había algo inquietante en su mirada, una chispa que parecía ocultar un secreto inconfesable. A medida que ella se acomodaba en el asiento del pasajero, el aire se volvió denso, y Javier sintió que la atmósfera a su alrededor se tornaba pesada, casi opresiva. La carretera, que antes le parecía familiar, adquirió un aire extraño, como si cada kilómetro recorrido lo acercara a un destino que no podía comprender. Laura comenzó a hablar. Su voz era suave y melodiosa, pero había una cadencia inquietante en sus palabras, como si cada frase estuviera impregnada de una amenaza velada. Javier, atrapado entre la fascinación y la desconfianza, se permitió escucharla. Ella hablaba de sueños, de la vida que había abandonado en busca de libertad, pero en su tono había un matiz de desesperación que no pasaba desapercibido. Algo en su relato resonaba con los temores más profundos de Javier, sus propias inseguridades y anhelos, como si ella supiera exactamente qué palabras utilizar para manipular su vulnerabilidad. Mientras la conversación fluía, Javier notó que el paisaje se volvía cada vez más desolado. Los árboles a los lados de la carretera se convertían en sombras alargadas, como si estuvieran observando cada movimiento de su vehículo. Un escalofrío recorrió su espalda cuando un pequeño pueblo apareció en el horizonte, una ilusión de normalidad en medio de la creciente tensión. Pero en lugar de alivio, el pueblo le pareció un lugar extraño, casi irreal, con calles vacías y casas que parecían mirar con recelo a los forasteros. Fue en ese instante que Javier sintió que algo no estaba bien. La risa de Laura se desvaneció y una sombra oscura cruzó su rostro. A veces las cosas no son lo que parecen, dijo en un susurro que resonó en el interior del automóvil como un eco ominoso. Javier se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. Esa frase le hizo recordar historias que había oído de niño, sobre los peligros que acechaban en la carretera, sobre las mujeres que atraían a los hombres a sus trampas mortales. El aire se tornó pesado y una sensación de inquietud se apoderó de él. ¿Por qué había decidido parar? ¿Qué lo había llevado a arriesgar su vida por la belleza de una desconocida? Las dudas comenzaron a asediarlo, pero antes de que pudiera procesar sus pensamientos, Laura se inclinó hacia él.
su rostro a escasa distancia, sus ojos destilando una mezcla de seducción y peligro. La atmósfera se volvió eléctrica y el mundo exterior se desvaneció en un vago murmullo. Javier se encontró en una encrucijada entre el deseo y el miedo, atrapado en un momento que podría cambiar su vida para siempre. Pero cuando la luz del sol finalmente se extinguió en el horizonte, algo inexplicable sucedió. Javier sintió que el tiempo se detuvo en el instante en que Laura se acercó más a él. El latido de su corazón resonaba en sus oídos y una mezcla de atracción y terror lo envolvía como una niebla densa. Ella sonrió, pero en su mirada había una profundidad que lo inquietaba. Sin embargo, algo en su voz lo atrajo, como un canto de sirena que prometía redención. ¿No sientes que este lugar es un laberinto de oportunidades?, preguntó, mientras las sombras comenzaban a alargarse. Afuera, la luz del día se desvanecía y el ambiente se tornaba sombrío. Javier miró por la ventana, notando que el pueblo que había visto en el horizonte ahora parecía más aterrador que acogedor. Las casas, con sus ventanas oscuras y puertas cerradas, estaban plagadas de una atmósfera opresiva, como si los habitantes estuvieran escondidos, observando desde las sombras. Un escalofrío recorrió su espalda, pero Laura lo mantenía cautivo con su mirada hipnótica. ¿Te gustaría explorar un poco?, sugirió ella, su tono seductor cargado de misterio. Javier dudó, sintiendo que cada palabra de Laura lo empujaba más hacia un abismo desconocido. De repente, la puerta del coche se abrió y una figura emergió de la penumbra. Era un hombre mayor, de barba canosa y ojos cansados, que se presentó como Ramón, el alcalde del pueblo. Su apariencia era austera, pero había algo en su presencia que transmitía una extraña mezcla de autoridad y preocupación. «Es peligroso estar por aquí al caer la noche», advirtió Ramón, su voz grave resonando en el silencio del lugar. Javier sintió que el aire se volvía más denso, como si la tensión se pudiera cortar con un cuchillo. Laura, al escuchar las palabras del alcalde, se giró hacia Javier con una expresión que mezclaba desafío y desafío. «No te dejes intimidar por él. Este pueblo tiene secretos que merecen ser descubiertos». Javier, atrapado entre la belleza peligrosa de Laura y la cautela de Ramón, sintió que el conflicto interno crecía. ¿Quién era realmente Laura? ¿Qué secretos escondía el pueblo? Las preguntas se arremolinaban en su mente, pero el deseo de escapar de su propia vida lo mantenía al borde de la decisión. Ramón, como si pudiera leer sus pensamientos, se acercó un paso más. «No todo lo que brilla es oro, joven. Ten cuidado con las decisiones que tomes esta noche». Las palabras del alcalde resonaron en su mente como un eco, pero Laura, al notar la inquietud de Javier, se rió suavemente. «Ay, Ramón, siempre tan pesimista. La vida es para vivirla, no para temerla». Javier sintió que la tensión en el ambiente se desvanecía momentáneamente, pero la advertencia de Ramón seguía latente. Sin embargo, su curiosidad se había despertado y la atracción que sentía por Laura era más fuerte que el miedo. «¿Qué secretos esconde este lugar?», preguntó finalmente, su voz temblorosa pero decidida. Laura sonrió, una sonrisa que parecía contener 1000 promesas, y le ofreció la mano. «Ven, te mostraré, pero debes estar preparado para lo que vas a descubrir». Sin pensarlo 2 veces, Javier tomó su mano, sintiendo una chispa que lo conectaba a ella de una manera inexplicable. Mientras se adentraban en el pueblo, la sensación de desasosiego aumentaba. Las calles eran estrechas y oscuras, y las sombras parecían moverse a su alrededor. Laura lo guiaba con confianza, pero Javier no pudo evitar sentir que cada paso los acercaba a algo desconocido, algo que podría ser tanto liberador como destructivo. Ramón los observaba desde la distancia, su mirada llena de preocupación, como si supiera que Javier estaba a punto de cruzar una línea peligrosa.
Al llegar a una plaza pequeña, un grupo de personas se reunió, mirándolos con curiosidad y un leve desdén. Entre ellos, Javier reconoció a un hombre de mirada intensa y canosa que se presentó como Víctor, un antiguo amigo de Laura. Su tono era sarcástico y sus palabras estaban cargadas de una mezcla de desdén y admiración. Así que has decidido caer en la trampa, ¿eh? No todos los que vienen aquí logran salir. La tensión en el aire se intensificó. Javier sintió que la atmósfera se volvía cada vez más pesada. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, su voz temblando con incredulidad. Pero Laura, sin inmutarse, le respondió con un tono burlón. Siempre hay un precio que pagar por la belleza, Javier, pero aquí la belleza tiene un significado diferente. El grupo de personas comenzó a murmurar, y Javier pudo sentir cómo la situación se tornaba incómoda. La amenaza que emanaba de Víctor y la actitud desafiante de Laura le hicieron cuestionar su decisión de seguirla. Sin embargo, algo en su interior le decía que este era el momento en que su vida podría cambiar para siempre. Con cada palabra, el conflicto interno de Javier se intensificaba. La belleza de Laura lo atraía, pero las advertencias de Ramón y Víctor lo mantenían en vilo. ¿Qué estaba dispuesto a arriesgar por descubrir los secretos de este pueblo y de la mujer que lo había seducido? La lucha entre su deseo y su instinto de supervivencia se convirtió en un campo de batalla en su mente, mientras el grupo a su alrededor se preparaba para revelar la verdad. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto culminante, una risa resonó en la plaza. Era una risa que provenía de una mujer de cabello plateado que se acercó con una actitud desafiante. ¿Vas a quedarte ahí parado, Javier? La noche es joven y las sorpresas están a la vuelta de la esquina. Con una mirada que desafiaba a Laura y a todos los demás, la mujer parecía tener un conocimiento profundo de los secretos que el pueblo escondía. Javier sintió que se encontraba al borde de una revelación que podría cambiar todo lo que creía saber sobre sí mismo y sobre la belleza que lo había atraído hasta allí. La pregunta seguía siendo la misma. ¿Estaba listo para enfrentar lo que vendría? La noche apenas comenzaba y el verdadero misterio estaba a punto de desvelarse. La mujer de cabello plateado se detuvo ante Javier, su mirada penetrante como un rayo en la oscuridad. No te dejes engañar por las apariencias, muchacho. Este pueblo tiene una forma peculiar de mostrar su verdadera naturaleza, dijo, su voz resonando como un eco en la plaza vacía. Javier sintió que la mirada de todos se centraba en él, como si fuera el único en la sala, y una sensación de desasosiego se apoderó de su mente. Laura, que hasta ese momento había sido una fuente de deseo y misterio, pareció encogerse ante la presencia de la mujer. Mara, no es necesario que asustes al chico. Solo está aquí por curiosidad, replicó, aunque su tono revelaba una pizca de inseguridad. La mujer plateada sonrió, pero no había alegría en su gesto. La curiosidad puede ser un arma de doble filo, Laura. ¿Estás segura de que quieres que siga adelante? Javier, sintiéndose atrapado en una telaraña de palabras y miradas, se preguntó qué significaban realmente. La noche parecía envolverlos con una capa de secretos, y él no podía evitar sentir que se encontraba en el centro de un juego mucho más grande de lo que había anticipado. ¿Qué secretos guarda este pueblo?, se atrevió a preguntar, su voz más firme de lo que se sentía en ese momento. Todo lo que brilla no es oro, Javier, repitió Ramón, que había aparecido de nuevo en la escena. Este lugar tiene una historia oscura. Cada piedra, cada sombra, guarda un secreto que podría consumir a quienes no están preparados. La advertencia del alcalde resonaba en su mente, pero el deseo de descubrir la verdad superaba su instinto de huir. Mara se adelantó, un destello de desafío en sus ojos. Sabes, Javier, esta plaza fue el escenario de un pacto hace muchos años. Un pacto que trajo consigo la belleza y el horror. Aquellos que no cumplen su parte, bien,
Digamos que son olvidados por la misma tierra que los acogió. Con cada palabra, las sombras parecían alargarse aún más, como si los mismos recuerdos estuvieran vivos, observando y esperando. La mente de Javier se llenó de imágenes de su propia vida, de decisiones que había tomado y de traumas que había intentado enterrar. Recordó a su hermano menor, Miguel, quien había desaparecido misteriosamente años atrás. Nadie supo nunca qué le había pasado, solo que un día no volvió a casa. Esa pérdida había marcado su infancia, dejando una huella profunda que aún lo perseguía. ¿Qué tipo de pacto?, preguntó, su voz casi un susurro mientras su corazón se aceleraba. «Un pacto de sangre», respondió Mara con un tono que helaba la sangre. «Aquellos que se atreven a entrar en el laberinto de este pueblo deben estar dispuestos a pagar un precio, y a veces ese precio es más alto de lo que uno espera». La revelación atravesó a Javier como un rayo. La conexión con su hermano se hizo evidente. ¿Habría estado Miguel involucrado en algo similar? La angustia se apoderó de él, y de repente, la noche no era solo un misterio, sino un recordatorio de su propia historia. Laura, sintiendo el cambio en Javier, se acercó y le tomó la mano, pero él la apartó, sintiendo que la conexión que había experimentado antes se había vuelto opresiva. «No sé si estoy listo para esto», admitió, la incertidumbre desbordándose en sus palabras. «¿Listo para qué?», preguntó Víctor burlón mientras se acercaba. ¿Listo para descubrir que todos en este pueblo tienen un secreto que ocultar? O, mejor aún, ¿estás listo para enfrentar el tuyo? Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La verdad era que no sabía cuál era su secreto, o si lo sabía no podía aceptarlo. La atmósfera se tornó densa y el grupo comenzó a murmurar. Las miradas se tornaron inquisitivas, como si estuvieran esperando que Javier revelara algo que él mismo no entendía. «¿De qué estás hablando?», exigió, sintiendo la desesperación apoderarse de él. «De tu hermano», dijo Mara, con una calma inquietante. «No puedes escapar de tu pasado, Javier. Vino aquí hace años, atraído por la misma curiosidad que te llevó a ti. Pero el pueblo no es amable con los que llegan buscando respuestas». El silencio que siguió fue tan pesado que podía cortarse con un cuchillo. Javier sintió cómo su estómago se retorcía. ¿Cómo podía saber eso? Nunca había hablado de Miguel con nadie. «Eso no puede ser posible», murmuró, sintiendo que la cordura comenzaba a resquebrajarse. La idea de que su hermano hubiera estado allí, en ese mismo lugar, buscando lo que él ahora buscaba, lo dejó aturdido. «No puede ser. ¿Por qué crees que este lugar es tan especial?», interrumpió Laura, su voz ahora cargada de una desesperación que Javier no había escuchado antes. «Este pueblo no es solo un lugar, es un ente, un ser con vida propia. Nos atrapa y nos transforma. Miguel no fue el primero, y si no tienes cuidado, no serás el último». Cada palabra de Laura parecía marcar un punto de no retorno en la mente de Javier, quien empezaba a cuestionar no solo su propia percepción de la realidad, sino también las intenciones de aquellos que lo rodeaban. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz más firme. «¿Qué pasó con Miguel?». La pregunta pesó en el aire y la tensión aumentó entre el grupo. «Hay quienes creen que el pueblo puede otorgar deseos a cambio de sacrificios», explicó Ramón, su voz grave. «Pero esos deseos a menudo vienen con un costo que no se puede pagar». Javier sintió que su corazón se detenía. Las palabras resonaban en su mente como un eco distante, recordándole aquel deseo que había hecho años atrás: encontrar a su hermano. Con el tiempo, las sombras en la plaza parecieron cobrar vida, danzando alrededor de ellos como si fueran espectros del pasado. Y Javier sintió que la locura estaba muy cerca. La revelación de que su hermano había estado involucrado en algo tan oscuro lo dejó tambaleándose. ¿Y si su búsqueda de respuestas lo llevaba a un destino similar? Justo cuando la angustia lo envolvía, un grito desgarrador resonó en la distancia, interrumpiendo el tenso silencio. «¡No!»,
¡No otra vez!, gritó una figura desde el fondo de la plaza, una mujer con el cabello revuelto y la mirada desquiciada. Su rostro reflejaba un terror que resonaba con los temores más profundos de Javier. Cuando la figura emergió de las sombras, Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mujer lo miró y en sus ojos vio un destello de reconocimiento. «¡Tú! ¡Eres igual que él!», exclamó, señalándole con un dedo tembloroso. «Eres igual que Miguel. No deberías estar aquí». La revelación lo golpeó como un martillo y el mundo a su alrededor comenzó a desdibujarse. Las sombras ahora parecían reírse de él, burlándose de su dolor y su confusión. Javier se dio cuenta de que ya no podía escapar de su propio pasado ni del enigma del pueblo. La noche apenas comenzaba y él se encontraba en el centro de un laberinto del que no sabía si podría salir. La pregunta de su cordura se desdibujó en el aire, mientras el misterio se hacía más profundo y las conexiones entre su vida y la de su hermano se volvían cada vez más inquietantes. ¿Qué secretos lo estaban esperando en la oscuridad? La respuesta parecía estar a la vuelta de la esquina, pero el precio por descubrirla podría ser más alto de lo que había imaginado. La plaza se convirtió en un escenario de caos, mientras la mujer con el cabello revuelto seguía gritando, sus ojos desorbitados reflejando un terror que resonaba en el corazón de Javier. «No deberías estar aquí», repetía, como si sus palabras fueran un conjuro que podría deshacer la realidad que lo rodeaba. Las sombras se agitaron a su alrededor, como si respondieran a su angustia, y Javier sintió que la atmósfera se cargaba de un electricismo ominoso. «¿Quién eres?», logró preguntar, su voz temblando entre el miedo y la confusión. La mujer dio un paso hacia él, su rostro iluminado por la tenue luz de la luna, revelando rasgos que parecían familiares. «Soy Clara», dijo, y su voz era un eco de recuerdos que Javier había intentado enterrar. «Soy la hermana de Miguel. Vine a buscarlo, pero el pueblo no lo deja ir». Las palabras de Clara se deslizaron entre la niebla de su memoria, recordándole las noches en que Miguel había desaparecido, las promesas de que volvería y las súplicas de su madre que aún resonaban en su mente. «¿Qué quieres decir con que el pueblo no lo deja ir?», preguntó Javier, sintiendo que su piel se erizaba. La conexión entre ellos se hacía más profunda, como un hilo que tiraba de su corazón hacia la verdad que siempre había temido enfrentar. «El pueblo tiene un hambre insaciable», explicó Clara, su voz ahora un susurro. «Toma lo que desea y a cambio deja a aquellos que son débiles atrapados en sus redes». Miguel. Él era fuerte, pero no lo suficientemente fuerte para resistir. Cada palabra era un golpe, un recordatorio de la fragilidad de la vida que había llevado a su hermano a ese lugar oscuro. Mientras Javier absorbía la revelación, Laura se acercó, su expresión transformándose en una mezcla de empatía y desesperación. «Tienes que entender, Javier», interrumpió, mirando a Clara con una intensidad que hizo que la atmósfera se volviera más tensa. «No es solo un juego. Este pueblo tiene un poder que no se puede controlar. Cada deseo que se cumple trae consigo una consecuencia». La advertencia de Laura resonó en su mente, haciéndolo recordar el deseo que había hecho en su infancia, encontrar a su hermano. «¿Y qué deseas tú, Javier?», preguntó Víctor, con una sonrisa burlona que se desvaneció al ver la seriedad en su rostro. ¿Acaso deseas desenterrar los secretos de tu hermano o prefieres ignorar lo que te rodea? La provocación en sus palabras trajo consigo una oleada de ira en Javier. No era solo la curiosidad lo que lo había llevado allí, sino la necesidad de saber la verdad y quizás la esperanza de encontrar a Miguel. «No puedo ignorarlo», respondió, sintiendo que una nueva determinación comenzaba a forjarse en su interior. «Voy a descubrir qué le pasó». Mara, que había estado observando con una calma inquietante, se acercó a él. «El deseo que tienes puede ser tu perdición, Javier. Si decides seguir adelante, debes estar preparado para el precio que tendrás que pagar».
Sus palabras resonaban con un eco de advertencia, pero Javier ya había cruzado una línea invisible. Tenía que saber, no solo por su hermano, sino también por él mismo. El pueblo, con todos sus secretos, no lo dejaría marchar sin confrontar su propio destino. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, su voz firme a pesar del miedo que lo invadía. Clara, aún temblando, respondió: «Debes entrar en el laberinto. Allí encontrarás las respuestas, pero también los horrores que el pueblo ha guardado. Lo que encuentres puede cambiarlo todo, incluso a ti». El laberinto era una leyenda, un lugar del que se hablaba en susurros, y aunque el miedo se apoderaba de él, la necesidad de descubrir la verdad lo empujaba hacia adelante. «¡No lo hagas!», gritó Laura desesperada. «No sabes lo que te espera. El laberinto no es solo un lugar físico, es un viaje a lo más profundo de ti mismo. Te enfrentará a tus demonios». Las palabras de Laura resonaron en su mente, pero Javier ya había tomado su decisión. «No puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. Necesito saber qué le pasó a Miguel». Se dio la vuelta hacia el grupo, sintiendo la tensión creciente entre ellos. «Si alguno de vosotros tiene algo que ocultar, es el momento de decirlo». Ramón, el alcalde, dio un paso adelante, su rostro marcado por una seriedad inusual. «Lo que estás a punto de hacer no es una broma, Javier. Hay cosas que se han mantenido en la oscuridad por una razón. Si cruzas esa puerta, no habrá vuelta atrás». La advertencia lo hizo dudar por un instante, pero la imagen de su hermano, atrapado en la oscuridad, lo empujó hacia adelante. «Lo sé», respondió, «pero no puedo quedarme aquí sin hacer nada». Mientras se preparaba para entrar en el laberinto, Clara lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Si decides hacerlo, no estarás solo. Puedo ayudarte», ofreció. Y aunque las dudas la rodeaban, Javier sintió que su conexión con Clara lo daba un poco de fuerza. «Gracias», dijo, sintiendo que su corazón latía más rápido. «Lo haré por Miguel». Al acercarse a la entrada del laberinto, la noche pareció cobrar vida a su alrededor. Las sombras danzaban y se retorcían, como si intentaran disuadirlo de su camino. Pero la determinación de Javier era más fuerte que el miedo. Con un último vistazo hacia el grupo, notó las miradas de preocupación y miedo en sus rostros, especialmente en Laura. Ella parecía a punto de decir algo, pero en lugar de eso, le lanzó una mirada que parecía un ruego. «Ten cuidado», murmuró, y Javier asintió, sabiendo que en ese momento la decisión estaba en sus manos. Con un último suspiro, cruzó el umbral del laberinto. El aire se volvió pesado y denso, la oscuridad lo envolvió, y mientras avanzaba sintió que cada paso lo llevaba más cerca de la verdad y a la vez más lejos de la vida que conocía. Las paredes del laberinto parecían susurrar, revelando secretos olvidados, y en su corazón Javier sabía que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Lo que descubriría allí cambiaría no solo su destino, sino también el de todos los que habían sido tocados por el misterio del pueblo. La oscuridad del laberinto se cerró a su alrededor como un manto pesado, y Javier sintió su corazón palpitando con fuerza en su pecho mientras avanzaba. Las paredes, frías y húmedas, parecían vibrar con una energía extraña, y un eco distante resonaba en su mente, como si el propio laberinto estuviera vivo. A cada paso que daba, la angustia y la esperanza se entrelazaban, empujándolo hacia adelante, hacia la verdad que tanto había anhelado encontrar. De repente, una luz tenue apareció en la distancia, empujando las sombras hacia los rincones del laberinto. Javier se acercó, su respiración entrecortada, y cuando alcanzó la fuente de la luz, se encontró en una especie de cámara circular, donde las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas que parecían contar historias de sufrimiento y sacrificio. En el centro, sobre un pedestal de piedra, había un objeto que brillaba con una luz propia, un medallón que parecía pulsar al ritmo de su propio corazón. Al acercarse,
supo que el medallón estaba ligado a la esencia del pueblo, un objeto que contenía los deseos y secretos de aquellos que habían sido atrapados en su red. Extendió la mano y al tocarlo, una oleada de visiones lo golpeó. Imágenes de su hermano Miguel, atrapado en una interminable oscuridad, clamando por ayuda, y luego visiones del pueblo en su apogeo, donde el deseo y la avaricia habían llevado a la perdición a muchos. La conexión fue abrumadora. Javier se sintió desgarrado entre su deseo de rescatar a Miguel y la comprensión de que el pueblo había tomado lo que quería a cambio de algo más. La verdad era más oscura de lo que había imaginado, y en ese momento comprendió que el precio del deseo era el sacrificio de otros. Con el medallón en la mano, sintió que la energía del laberinto lo envolvía, y aunque sabía que estaba a un paso de la resolución, también comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. De repente, un estruendo resonó en la cámara y las inscripciones comenzaron a brillar con una luz inquietante. Las paredes temblaron y Javier tuvo que aferrarse al pedestal para mantener el equilibrio. La voz de Clara resonó en su mente: el pueblo no dejará ir a los que ha reclamado. Comprendió que, al tocar el medallón, había desatado fuerzas que no podía controlar. El laberinto comenzó a colapsar y Javier se dio cuenta de que debía escapar antes de que fuera demasiado tarde. Corrió hacia la salida, sintiendo que las sombras lo perseguían, pero su determinación lo mantenía en movimiento. Mientras salía del laberinto, el mundo exterior se iluminó con una luz dorada y el aire fresco llenó sus pulmones. Sin embargo, cuando finalmente se detuvo, jadeando y con el corazón a 1000 por hora, supo que había cambiado. No solo había enfrentado sus miedos y el oscuro destino de su hermano, sino que había comenzado a ver el mundo con otros ojos. Cuando regresó a la plaza, encontró a Laura y los demás esperándolo con expresiones de alivio y temor. ¿Qué pasó?, preguntó Laura, su voz temblando. Javier, aún recuperándose de la experiencia, miró a su alrededor y vio el cambio que había traído consigo. El laberinto. El pueblo tiene un poder que no comprendo del todo, pero he visto lo que realmente es. Miguel, él está atrapado. Pero no solo él, todos aquellos que han deseado algo sin entender el precio. El silencio se apoderó del grupo mientras asimilaban sus palabras. Clara, con lágrimas en los ojos, se acercó a él. ¿Entonces hay esperanza?, preguntó, y Javier sintió el peso de su respuesta. Hay un camino hacia la redención, pero no será fácil. El medallón puede ser la clave, pero también es una carga. Su voz temblaba, y sabía que el camino hacia la verdad no solo afectaría a su hermano, sino también a todos en el pueblo. Sin embargo, Javier también sintió que había dejado algo atrás en el laberinto. Aunque había escapado, las sombras del pasado lo seguían, y el eco de los deseos insatisfechos resonaba en su mente. «Esto no ha terminado», murmuró, y en su interior una nueva determinación se encendió. «Debo volver, no solo por Miguel, sino por todos los que han sido atrapados aquí. Hay un mal que debemos enfrentar». Laura lo miró con preocupación. «¿Y si el pueblo se vuelve en tu contra? Ya hemos visto lo que puede hacer». La advertencia era válida, pero Javier sabía que el miedo no podía ser un obstáculo. La conexión con Clara, la memoria de su hermano y el peso de los deseos insatisfechos lo impulsaban a seguir adelante. «No puedo quedarme de brazos cruzados. Si hay una forma de liberar a Miguel, debo intentarlo». Los demás lo miraron, y aunque el miedo era palpable, también había un destello de esperanza en sus ojos. «¿Y si formamos un grupo?», sugirió Ramón el alcalde con una voz firme. «Juntos podríamos desentrañar los secretos del pueblo y enfrentar lo que sea necesario». La idea resonó en el corazón de Javier. La lucha no sería solo suya. Habría otros dispuestos a enfrentarse a la oscuridad. A medida que discutían los planes,
Javier sintió que el peso de la culpa y la tristeza comenzaba a levantarse. Había encontrado su propósito, y aunque el camino sería peligroso, sabía que no estaba solo. El laberinto había revelado más de lo que esperaba, y en sus profundidades había dejado atrás más que solo miedo. Había encontrado valor y determinación. Mientras el grupo se preparaba para lo que vendría, Javier no podía evitar sentir que el pueblo aún guardaba muchos secretos. ¿Qué otros deseos habían quedado atrapados en sus sombras? ¿Qué más había que descubrir? La historia de Miguel era solo el principio, y en su corazón sabía que el eco de los deseos insatisfechos seguiría resonando, llamándolo hacia nuevos misterios que aún estaban por desvelarse. La aventura apenas comenzaba, y con un renovado sentido de propósito, Javier se preparó para enfrentar el oscuro destino que lo esperaba. La oscuridad del laberinto había dejado una marca indeleble en Javier, pero ahora, frente a sus amigos, una nueva determinación brillaba en sus ojos. Sin embargo, a medida que el grupo se adentraba en la búsqueda de la verdad, un susurro ominoso se deslizó a través del aire, como si el mismo pueblo estuviera advirtiéndoles sobre el peligro que acechaba. Mientras Javier y los demás comenzaron a trazar un plan, se sentía la tensión en el ambiente. A pesar de la esperanza que había resurgido, las sombras del pasado parecían alargarse y la promesa del laberinto seguía vibrando en su mente. Esa noche, Javier no pudo dormir. Las visiones del medallón, de su hermano y de los deseos insatisfechos lo perseguían. Sabía que el pueblo había despertado algo que iba más allá de su entendimiento, algo que no se podía controlar. Al amanecer, el grupo se reunió en la plaza. Laura, con un gesto de confianza, propuso que se dirigieran al laberinto de nuevo. Podemos liberar a Miguel y a los demás, juntos. El medallón es nuestra esperanza. Pero Javier sintió que había algo más oscuro en juego. No solo debemos rescatar a los atrapados, debemos destruir la fuente de este poder, advirtió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Con una mezcla de valentía y miedo, comenzaron su descenso hacia el laberinto. La luz del día se desvaneció rápidamente y la oscuridad los envolvió una vez más. Sin embargo, esta vez, Javier sintió que las paredes se movían, como si el laberinto estuviera vivo y consciente de su presencia. Las inscripciones brillaban con una luz siniestra, como si estuvieran observando a los intrusos. Al llegar a la cámara circular, el medallón pulsaba intensamente, resonando con la energía del lugar. Javier, sintiendo el peso de la decisión que debían tomar, se volvió hacia sus compañeros. Debemos destruirlo. Es la única manera de romper el ciclo. Pero cuando se acercó al pedestal, un grito desgarrador resonó en la cámara. Era la voz de Miguel, llamando desde las profundidades del laberinto. ¡Javier, ayúdame! El corazón de Javier se detuvo. Era una trampa, un eco de su propio deseo, o el verdadero llamado de su hermano, atrapado entre las sombras. La lucha interna lo consumía. Si destruía el medallón, también podría perder la oportunidad de rescatar a Miguel. Sin embargo, cuando extendió la mano hacia el medallón, una oscura sombra emergió de las paredes, tomando la forma de figuras familiares, rostros de aquellos que habían deseado sin entender las consecuencias. «No puedes escapar de nosotros, Javier», susurraron al unísono, sus voces entrelazadas en una cacofonía de dolor y desesperación. En un instante, la luz del medallón estalló en un brillo cegador, y Javier se sintió atrapado entre dos realidades: la posibilidad de salvar a su hermano y la certeza de que, al hacerlo, podría condenar a todos los demás. La cámara comenzó a colapsar a su alrededor, y mientras las sombras lo rodeaban, comprendió que el laberinto no solo reclamaba a los que deseaban, sino que también se alimentaba de sus miedos. Con el corazón en un puño, Javier tomó la decisión. «¡Debo hacerlo!», gritó,
Mientras el medallón se desintegraba en su mano, un grito ensordecedor resonó en el laberinto y todo se volvió negro. Cuando la oscuridad se disipó, Javier se encontró en la plaza del pueblo, pero algo estaba terriblemente mal. Las risas y los murmullos de la gente se habían desvanecido y el aire era pesado, impregnado de un silencio inquietante. Miró a su alrededor y vio a sus amigos, pero sus rostros estaban vacíos, como si la vida hubiera sido succionada de ellos. El pueblo había cambiado. Las sombras que antes eran solo ecos se habían materializado y ahora eran parte del paisaje. Javier se dio cuenta de que el sacrificio que había hecho no solo había liberado a su hermano, sino que había condenado a todos los demás a vivir con el peso de los deseos insatisfechos. La oscuridad no había sido destruida, había tomado una forma nueva. La risa de Miguel resonó en su mente, pero no era un sonido de alegría, sino un eco de advertencia. El laberinto había ganado, y Javier, con una mezcla de horror y culpa, comprendió que estaba atrapado en un ciclo del que no podría escapar. El pueblo, ahora un reflejo distorsionado de lo que había sido, se cernía sobre él, y el eco de los deseos insatisfechos resonaba con una nueva intensidad. La oscuridad había reclamado su precio, y el verdadero horror de su decisión comenzaba a revelarse. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterios. Deja un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una futura historia. Tu opinión es importante para nosotros.